Hoy veremos la clase de la derivada del cociente entre dos funciones. Eso lo puede revisar también más detenidamente en la página 180 de su libro. La fórmula que vamos a utilizar, la propiedad dice f sobre g' de x, que significa ¿sí? que yo voy a comprar o a dividir una función para otra o a sacar su derivada, es igual a la derivada de la función x, la f de x por la g de x, menos la f de x por la derivada g de x, y todo eso dividido para g de x elevado al cuadrado. Bien, la función que nos muestran, vamos a borrar un ratito aquí, la función que nos dan al principio, lo que tenemos que encontrar, su cociente, es esta función de aquí, ¿verdad? Esta función de aquí, donde nos dice que x al cuadrado menos 8, ¿sí? Sobre x al cuadrado menos 8 sobre x, ¿listo? Esta de aquí, x al cuadrado menos 8 sobre x. Bien, entonces tenemos que primero identificar cuál sería f de x y cuál sería g de x. Entonces f de x siempre va a ser la parte que está en el numerador, ¿sí? Yo lo identifico como f de x, y la parte que está en el denominador sería g de x, ¿ok? Bien, g de x, ¿correcto? Entonces lo primerito que vamos a hacer es a derivar la una y la otra, tanto f de x como g de x, porque en la fórmula, si usted ve, aquí tenemos f de x, ¿verdad? Derivada de x, derivada de f de x, derivada de g de x, ¿ok? Entonces tenemos que eso hacerlo primeramente. Bien, ¿cómo hacemos? Entonces aplicamos las propiedades, ¿verdad? Tenemos f, derivada de f de x, f' de x es igual, entonces aquí tenemos una potencia x al cuadrado, el 2 pasaría a multiplicar con la x, y la x quedaría, aquí quedaría 2, ¿sí? El exponente menos 1. Como 2 menos 1 es 1, entonces el exponente quedaría a la 1. A ver, 2 menos 1, ¿verdad? El exponente quedaría así, y la derivada de una constante, que sería el 8, es 0. Sabemos que las propiedades de la derivada dicen que la derivada de una constante es igual a 0. Por lo tanto, f' de x o derivada de x me quedaría 2 que multiplica con x elevado a la 2 menos 1. Ya, 2 menos 1. Es decir, x elevado a la 1. Entonces el resultado sería 2x. Bien, después tenemos que derivar también la g de x, ¿sí? La g de x. Tenemos que derivar también la g de x. Y la g de x es una función, la función x. Entonces, la derivada de una variable, la variable x es 1. Siempre va a ser así. La derivada de una variable es 1. Entonces, tenemos ya derivadas las dos funciones, tanto f como g, ¿verdad? Entonces, la derivada de f de x es 2x y la derivada de g de x es 1. Una vez que tenemos eso, ya podemos sustituir eso en la fórmula, ¿sí? Que nos dan acá, la fórmula del cociente de dos funciones, ¿sí? Derivamos la primera, multiplicamos por la g de x, multiplicamos la primera función, f de x, por la derivada de la segunda función, que es g de x, y eso lo dividimos para g de x elevado al cuadrado, la función de x al cuadrado. Bien, vamos a reemplazar o sustituir los valores aquí. Bien, aquí tenemos que sería f, la derivada de x es 2x por g de x, que sería x, aquí tenemos x, menos, ¿verdad? Déjame borrar esto aquí, menos, ahora tenemos menos f de x, que sería 2x menos x al cuadrado menos 8, ¿verdad? Por la derivada de g de x, que es 1, por 1, ¿verdad? Bien, luego dividimos eso para la g de x elevado al cuadrado, entonces x elevado al cuadrado. Entonces ahora sí voy a hacer las operaciones indicadas en el numerador. Tenemos 2x por x, nos da 2x elevado al cuadrado. Recuerden que x por x es x al cuadrado. De ahí menos, aquí este 1 se anula porque el 1 es un término neutro en el producto, entonces nos quedaría solamente menos el paréntesis x al cuadrado menos 8. Como este paréntesis tiene un binomio y está precedido del signo menos, entonces cambia el signo de todo lo que está dentro del paréntesis. Es decir, tanto de x al cuadrado como de 8. Nos quedaría menos x al cuadrado y más 8. Bien, eso lo vamos a dividir ¿para quién? Para la función x elevado al cuadrado. ¿Listo? Continuamos reduciendo términos semejantes y aquí tenemos, ¿sí? Tenemos aquí que este 2x al cuadrado lo voy a restar menos x al cuadrado, me queda una x al cuadrado,
y me quedaría más 8, ¿sí? Una x al cuadrado y más 8. Y luego todo eso va a ser dividido para x al cuadrado. Este sería el resultado del cociente de esas dos funciones. Ahora, ¿qué debemos hacer aquí? Podemos hacerlo, dejarlo ahí, o también lo podemos expresar de otra forma. Recuerde que aquí tenemos un binomio, ¿sí? Este es x al cuadrado más 8, y ambos están divididos para x al cuadrado. Entonces lo podemos separar en dos bloques, es decir, en dos términos, en dos cifras. ¿Cómo? Poniendo x sobre x al cuadrado sobre x al cuadrado, como vemos aquí, ¿verdad? X al cuadrado sobre x al cuadrado, ¿sí? Y también acá más 8 sobre x al cuadrado. Y aquí yo puedo simplificar x al cuadrado con x al cuadrado, y eso me daría 1. X al cuadrado sobre x al cuadrado me queda 1, más, ¿verdad? Más 8 sobre x al cuadrado. Cualquiera de las dos respuestas es la correcta. Tanto esta como la de aquí, ¿sí? Y de esa manera he podido yo llegar a derivar, ¿sí?, el cociente entre esas dos funciones. Bien, espero que haya sido de utilidad el video. Nos veremos en una próxima ocasión, ¿sí? Adelante en sus estudios.